Núcleo temático 4. El lenguaje. Filosofía del lenguaje. La comunicación. La palabra hablada y escrita. Hablar y escribir van de la mano. Durante la historia de la humanidad, uno y otro se han ayudado. Caldeos y babilonios, escritura cuneiforme. Otros alfabetos. Gutenberg, tipos móviles. Pero la cultura oral continúa marcando la pauta. Los antiguos no valoraron el libro como hoy. Para ellos, la palabra escrita era algo duradero y muerto. Para Platón, la palabra tiene algo de alado, liviano y sagrado. Borges. El lenguaje humano. Reconocemos tres componentes básicos. Sintáctico, relaciones, concordancia y coherencia de los signos para conformar un mensaje. Semántico, se ocupa de la correcta relación entre las palabras y sus significados. Pragmático, implica que el significado de un mensaje depende más de las acciones de quienes hablan. Filosofía y lenguaje. Corrientes que investigan el problema del lenguaje. La corriente analítica. Identificamos un primer grupo. Análisis del lenguaje desde una perspectiva formal, lógica y semántica. Segundo grupo, lo analizan desde una perspectiva pragmática. La hermenéutica, interpretar y comprender los sentidos de los textos que leemos. Origen del lenguaje. Dos teorías. La de la onomatopeya. El hombre percibía sonidos para poder imitarlos posteriormente. La de las expresiones afectivas. El hombre emite exclamaciones que son el origen del lenguaje frente al asombro por la naturaleza, la belleza, los semejantes. El tema del origen del lenguaje no está resuelto. Los egipcios se lo atribuyen a un regalo de los dioses. Los griegos a la habilidad onomatopéyica del hombre, otros al desarrollo del cerebro humano, otros a que el ser humano adoptó órganos para poder emitir sonidos. ¿Qué se necesita para hablar?
Los expertos dicen que un aparato fonador que implica que la tráquea esté en la disposición correcta para poder emitir sonidos articulados. El Homo sapiens desarrolló el lenguaje como consecuencia de la evolución de los homínidos. Hallazgos arqueológicos en cráneos de 2 millones de años de antigüedad registran marcas de circunvoluciones cerebrales relacionadas con la emisión y recepción del lenguaje. El lenguaje no evoluciona de los simios, sino de los homínidos. Explicaciones desde la lingüística identifican 3 momentos. El monosilábico: se emiten sonidos articulados similares o iguales a las actuales vocales. De aglutinación: se añaden sílabas, sufijos o prefijos de la raíz monosilábica. Modifica o amplía la idea de las raíces. De flexión: altamente complejo. Sus raíces se transforman o sintetizan en una sola. Sánscrito antiguo, el avéstico, eslavo antiguo, griego, acadio. Estudios indican que el primer sonido que emiten los niños en cualquier cultura es la A, luego la E, la I, la O, y se les denomina raíces. Se presenta sola o con una consonante. Funcionan de manera independiente y no existe entre ellos fluidez ni coherencia para formar ideas o conceptos. Los orígenes de la escritura. La escritura y el dibujo van de la mano. Un ejemplo, lo de Altamira. Babilonios y caldeos hicieron incisiones en tablas de arcilla, la escritura cuneiforme. Los egipcios hicieron jeroglíficos. Se pintaba con especies de brochas y tintes en papiros o sobre monumentos. Escritura e instrumentos. San Isidoro de Sevilla habló de los instrumentos de la escritura. Da Vinci inventó bolígrafos que retenían tinta. El gran invento fue la imprenta. San Isidro describió muchos instrumentos de la escritura en su obra De Libraris et Eorum Instrumentis. La imprenta en Oriente. Chinos y coreanos inventaron los caracteres móviles. Usaron la xilografía. Frotaban hojas de papel sobre moldes con modelos caligrafiados. Los caracteres móviles.
tipografía con letras de molde. Fue favorecida al imprimirse asuntos del emperador o relacionados con la religión, y también por la multiplicidad de caracteres propios de la lengua china y japonesa. La cultura de lo impreso escrito. Lo escrito es lo impreso. Incide en las personas sepan leer o no. En la colonia española se leían los bandos oficiales en voz alta. La cultura occidental es la cultura de lo impreso. En las ciudades se ven carteles, escritos, anuncios. En algunos libros se usaron dibujos para que los analfabetas entendieran. La imprenta en Occidente. La importancia radica en que se multiplicaron textos a bajo precio. La cultura penetra en sectores populares. Fue un proceso de siglos. La comunicación oral. Formas. La predicación, utilizada por diferentes religiones. La academia se sustenta en la oralidad. Centro de enseñanza en las universidades. Centro de enseñanza en las universidades prima la oralidad sobre la evaluación escrita. La canción, la música hablada que cuenta historias de amor, religión, guerras, etc. El rumor, servicio postal oral, muy eficaz a veces con intereses ideológicos o políticos.